Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de donde nos esté viendo. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de donde nos esté viendo hoy. En el día de hoy les explicaré sobre lo que serían las listas, cómo agregarlas en un determinado tipo de lenguaje. En este caso trabajaremos en C++, que sería el C++, para el básico en el español. También tendremos lo que sería para mostrar los datos ya agregados a la lista y también eliminar los mismos. Estos estarán anexados hacia un tipo de menú hecho en el mismo C++ de una manera sencilla, sin ser tan abruptos en la manera de mostrarlos. Primero, empezaríamos explicando nuestra hoja de trabajo, la cual ya se encuentra anteriormente comentada, con algunos de los datos y pequeñas aclaraciones sobre lo que va o lo que ocurrirá en dependiente parte de nuestro código. Empezando de nuestra cabecera, usamos dos librerías. La primera, la cual es el -string, que es usada para el namespace en el std, que usamos en algunas áreas para hacerlo más de manera rápido y no tener que estar usando std. Van a estar usando el tipo este, por ejemplo, que sería el std dos puntos code. La variable que tendríamos aquí, por ejemplo, si no tuviéramos esta librería de aquí, tuviéramos que estar haciendo esto siempre. Entonces, para ahorrarnos eso, agregamos la librería IOString, que nos ayuda para esto, y además una que es una de las más básicas también para el usado del using name std, que es lo que tenemos aquí arriba aparte también. Aparte también tenemos la siguiente, que es el std librería, que esa fue usada para una parte del menú que seguiremos explicando más a continuación. Empezando, que sería la estructura de nuestros nodos, que los nodos son donde irán nuestros datos. Por ejemplo, para la parte de nodos, tenemos que el nodo sería, para una ejemplificación algo fácil o sencilla, que imagínate que vas dentro de una regla. En esta regla tenemos varios puntos, y dentro de esos puntos tenemos unos dígitos o unos elementos. Esos serían los nodos de los nodos. Y dentro de esos nodos tenemos nuestros datos, que fue como fue variable, que tendríamos lo que sería el struct, que se le nombra nodo, y ahí tenemos lo que sería la declaración de un entero llamado dato, y se le agregará a ese nodo un punto del punto siguiente, que será explicado. Siguiendo con esto tenemos la declaración de nuestras funciones. Entre la primera función tenemos que sería el void insertar lista, que va acompañado de la misma nodo, más el mismo entero que tendrá usando. Y aquí tendremos la explicación de este. Empezamos dándole iniciado a la variable, básicamente como si fuera tipo de condición, abrimos llaves y va dentro de unos paréntesis para especificar qué estará usando en este caso. Dentro de las llaves nos encontramos con lo que serían nuestros nodos y dando ejecución a lo que sería el nodo más un nuevo nodo que se irá cargando mediante de forma de un do, que será llamada de la forma de arriba. Aquí estamos básicamente creando nuestra función de manera fácil, y arriba será llamada para un do, así hacerlo más automatizado y no tendré que estar saliendo y entrando de nuestra aplicación para ejecutar alguna de estas cosas. Siguiendo con esto, entonces tendríamos que sería un nuevo nodo, que es teniendo referencia del dato que estamos llamando desde la primera estructura que hicimos. En este caso sería el struct nodo, donde tenemos un nodo que es donde están nuestros datos, y dentro de estos datos tenemos la variable que sería dato del tipo entero. Siguiendo con esto, ya en la verificación, le nombramos esta lo que sería la n para dar referencia a los números enteros que estamos usando, como si fuera en un tipo de secuencia, siendo este que dentro del nuevo nodo, a la hora de crear un nuevo nodo, el siguiente será el null, donde acaba, porque se supone que dependiendo la cantidad que vayamos agregando será el máximo que nosotros agregaremos, que ese máximo será nuestras verificaciones. Por ejemplo, cuando vayamos a entrar a la aplicación podremos insertar los datos que queramos para nuestra lista. Siguiendo con esto tenemos lo que sería el nodo más el auxiliar 1, que el nodo auxiliar 1 representa o representará gráficamente el primer nodo, que sería el primer número que estaremos agregando en sí mismo. Siguiendo con este tendríamos lo que sería el auxiliar 2, que es el siguiente, y dando del ejemplo que dimos antes, que sería el siguiente, tendría que ser el null donde acaba,
Dependiendo si es de 1, 2, 3 o 4, el último será el null o el que le sigue. Metiendo eso dentro del mismo while, tendríamos que el auxiliar 1, el auxiliar 2 sería el igual al auxiliar 1, representando el nodo 2 es igual al nodo 1. Y que el nodo 1, que sería auxiliar 1, se representaría como siendo el mismo auxiliar 1 para que se muestre, dando un igual a siguiente. Para que así, haciendo función al while, que tendríamos que decir el auxiliar 1 o el nodo 1 es diferente a null, y que si el auxiliar 1, dando referencia al dato, que fue lo que llamamos hacia arriba, tiene que ser menor a la cantidad del número entero. Entonces, si este aplica, entraría el leaf dentro de nuestra lista, que si en la lista es igual al auxiliar 1, dará entonces en la lista igual a un nuevo nodo. Y si no, el auxiliar 2 sería el siguiente, dando el igual al nuevo nodo, que será nuestro null. Y a la hora de ser insertados nuestros datos a la lista, esto es lo que nos representaría dando un mensaje con un code, una salida para la persona poder ver. Siguiendo con la explicación, tendríamos lo que sería mostrar las listas. Dentro de mostrar las listas, básicamente es llamar ese número que insertemos para mostrar toda la lista que tengamos. Con lo que me refiero a llamar el número, sería eso va a seleccionar una opción para tú poder llamar a todos los datos que estén en la lista, si sean 2 o 1 o incluso si sea null. Que este entra mediante una función mostrar lista, el mismo nodo más el actual, que sería lo actual, se hace referencia a una variable que tenemos para mostrar cuáles son los nodos actuales que están dentro de la misma, dentro de un while. En este caso, que si el actual es diferente de null, significa que tenemos números ahí dentro o elementos, para de una manera sencilla. Siguiendo con el buscar lista. Dentro del buscar lista básicamente es para verificar si dentro de ella, de nuestra lista, tenemos datos. Y así verificar cuáles hay y cuáles no, a la hora de querer eliminarlos o cambiarlos. Siguiendo así, dentro de la función de buscar lista, usamos una variable de tipo bool para hacer referencia a la hora de que si no lo encuentra o si lo encuentra, tener una variable que nos ayude a identificar tipo cuando tenemos el 1 y el 0 a la hora de sumar indefinidamente, que vamos moviendo de uno en uno. Entonces en este caso usamos el bool para esto, y el bool lo llamamos band para usarlo dentro del código, porque el bool solo sería el tipo de propiedad que estaríamos usando como si fuera tipo un entero, pero en este caso una clave booleana que sería igual a band del tipo file, para mostrar cuáles son los nodos actuales que están dentro de la misma, dentro de un while. En este caso, que si el actual es diferente de null, significa que tenemos números ahí dentro o elementos, para de una manera sencilla. Siguiendo con el buscar lista. Dentro del buscar lista básicamente es para verificar si dentro de ella, de nuestra lista, tenemos datos. Y así verificar cuáles hay y cuáles no, a la hora de querer eliminarlos o cambiarlos. Siguiendo así, dentro de la función de buscar lista, usamos una variable de tipo bool para hacer referencia a la hora de que si no lo encuentra o si lo encuentra, tener una variable que nos ayude a identificar tipo cuando tenemos el 1 y el 0 a la hora de sumar indefinidamente, que vamos moviendo de uno en uno. Entonces en este caso usamos el bool para esto, y el bool lo llamamos band para usarlo dentro del código, porque el bool solo sería el tipo de propiedad que estaríamos usando como si fuera tipo un entero, pero en este caso una clave booleana que sería igual a band del tipo false. De tipo false. Tendríamos ahí lo que sería continuando, tenemos el nodo por el actual dando un igual a lo que sería aquí que nuestro nodo más los que tenemos actualmente se dará un igual a un nuevo nodo, dando esto en sí que solo estamos dando referencia a la variable que tendríamos anteriormente. Dentro de igual usamos la misma táctica de la variable actual diferente a null para saber si estaba número o elemento está dentro de ahí. Para eso usamos el band, que fue el nombre que le dimos a esta variable de tipo booleana, que dentro de este if
ya que si esta de por sí viene falsa, declarada está falsa, pero que si van es igual a true, nos dará el número actual más el siguiente. O sea, el siguiente sería la lista entera, lo que le concatena a cada uno. Dando eso sí que si van es true, nos dará como que el elemento fue encontrado. Pero si no, en el else tenemos que el elemento no fue encontrado. Siguiendo así, en el eliminar nodo, tendríamos ya lo que sería para la eliminación de nuestros datos en sí. Dentro de esta función tenemos varias condiciones. Que si en esta lista no se encuentra vacía, condición si la lista no se encuentra vacía, hacemos el nombre dando referencia al llamado a la lista si es diferente de null, ya que como habíamos dicho, null es un número donde acaba, donde no hay nada. Entonces dando así, que si encuentra algo diferente a null, significa que en la lista tenemos algo. Y a la hora de encontrarla, hará ahora un ojeo, que para eso vamos a usar la variable auxiliar borrar, que va a ser igual a lista, que es para hacer un mejor manejo de la variable y no estar dando referencia a la misma tantas veces, para no generar un error en nuestro código. En el while de ojear la lista, donde está el ausborrar dando su entrada, hacemos la misma diferencia de null y también que si es diferente al número entero, que es la n, como habíamos dicho anteriormente. Entonces tendríamos aquí que a anteriores sería igual a ausborrar, y ausborrar es igual al mismo ausborrar, que es básicamente de lo que vamos a borrar de nuestra lista más el número siguiente. Si el elemento fue encontrado, entramos con un if, que si el auxiliar borrar es igual a nulo, o sea que no, significa que el elemento no fue encontrado. Significa que si lo de ojear la lista da como hecho que funciona, significa que va a entrar el if, y si no encuentra los datos, nos mostrará un elemento no encontrado. Siguiendo así, tenemos el primer elemento en el que vamos a eliminar, o básicamente dentro de nuestra lista va a seguir una concatenación, y si no encuentra este, seguirá con el siguiente. Si no encuentra este, irá con el siguiente, y si no lo encuentra en ninguno de los dos, significa que no está el número disponible para tú poder borrarlo. Y a la hora del else, que ahí donde entra todo, que si está en la lista, pero si no está en el primer nodo, iría en el que sería en el anterior, o básicamente el siguiente del mismo, y ahí entrará lo que sería nuestra propiedad de borrado para la variable auxiliar borrar. Terminando, aquí tendríamos lo que sería nuestro int main de nuestro C++. Fue raro no haberlo encontrado en la parte del principio. Me imagino que se habrán hecho algunas preguntas por el tipo de estructura que llevamos para hacerlo, pero aquí tendríamos lo que sería la mención a alguna de otras áreas dentro del nodo de la lista, que sería igual a null, y a menú lista, que fue lo que hablamos al principio, de que cuenta con un menú algo sencillo, que es para mostrar nuestros datos. Dentro del menú nos encontramos con una función de menú, donde está llamada por unos codes dando la bienvenida y seleccionando las 4 propiedades que tendríamos lo que sería insertar, ojear, eliminar o actualizar los datos. Y sin dejar de lado lo que sería la opción de salir. La función de esta va dirigida hacia unos switch, donde está hecho por la misma numeración que encontramos aquí arriba, donde sería el primero para la digitación de nuestros números, usando un salto de línea con el slash invertida n para hacer un salto en ella, y así hacer una petición al usuario con un sin que sea igual al dato donde se almacenarán. Y si es así, hará la función de la función insertar en la lista. En el case 2 nos encontramos con el mostrar lista. De igual forma usamos el llamado directamente, ya que en este caso no necesitamos seleccionar un número, solo necesitamos seleccionar la función que vamos a hacer, que sería mostrar la lista. En el caso del 3 si volvemos a solicitar al usuario de que nos indique, porque aquí estaremos buscando aquí estaremos buscando los elementos. Si ese elemento se encuentra, nos los mostrará. Y terminando con lo que sería eliminar el elemento. Para seguir con lo mismo, tendríamos ahora una pequeña demostración de cómo es que funciona nuestro sistema, donde aquí lo muestra, sería dando una bienvenida, algo sencillo, algo básico, y nos está pidiendo la opción. ¿Qué queremos hacer? La opción 1, que sería insertar elementos a nuestra lista.
nos digitará por ejemplo, un número. Ponemos aquí 13, vamos a la opción 1, tendríamos un 15, vamos a la opción 1, tendríamos un 20, y vamos con la opción 1, tendríamos un 100. Entonces, ahora para verificar de que ciertamente estos elementos fueron insertados en nuestra lista, seleccionamos la opción 2, mostrar los elementos en la lista. Y aquí tendríamos una consecución hecha un poco de manera gráfica para no dañar tanto lo que sería la estructura y que se vea de una forma presentable para ustedes. Aquí tenemos el 13, el 15, el 20 y el 100. Y explicando así, esta es un tipo de lista donde el primero se queda como el primero, que básicamente un tipo de cola, que el que llegó de primero saldrá de primero. Espero que me estén entendiendo. Entonces, vemos los números que están ya. Vamos a cerrar la lista. Aunque sabemos que tenemos el 13, el 15, el 20 y el 100. Pero si yo quiero saber cuáles son los que tenemos, en la opción 3 tenemos buscar los elementos. Aquí vamos a poner cuáles fueron los que pusimos. Pusimos el número 4, pusimos. No, el 4 no lo llegamos a insertar. Entonces, volvemos a ejecutarlo para seguir mostrándoles. Volvemos a verificar. No está en la lista porque los datos no son guardados en el caché. Volvemos a la opción 1 y digitaremos ahora el 10, el 20, el 20 y el 30. Entonces, de esos datos pusimos el 10, 20 y 30. Estarán esos datos. Ponemos la opción 3 y ponemos el 10. El elemento fue encontrado en la lista. Y así como fueron reclutados en la lista, significa que se encuentra en esta misma. Entonces, podemos hacer una instrucción de 5, 2, 3, 4. Entonces, ahora seleccionar la opción 4, vamos a digitar el número que va a ser eliminado. Entre esos pusimos el 3, si no estamos mal. Y ahora mostraremos si está el 3. ¿Ven? Pusimos el 2, 3 y 5. Pero en este caso solo nos estamos quedando con el 2 y el 5. Porque son los números que solo nos quedamos. Por ejemplo, si quiero yo ahora eliminar el número 5, vamos, entonces ponemos el 5. Debería aquí salir que solo tendremos el 2. Esta sería una pequeña explicación y demostración de cómo son las listas orientadas en C++. También podemos haberla trabajado en Python, que es un buen lugar para empezar a ir probando algunas cosas en nuestro sistema y demás cosas. Espero que les sirva de ayuda. En la descripción estará un link por si quieren tener acceso a lo que sería el proyecto de una manera sencilla. Y muchas gracias por su atención. Espero que pasen un buen día.